Buenos días con todos y todas, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Historia para este ciclo 2025-1. En esta sesión trataremos contenidos del temario de Historia del Perú. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí, no? ¿Sí? Aquí sí podemos, aquí sí tenemos chat en esta sesión. Cualquier duda, pregunta, la ponen por el chat. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los contenidos de esta semana? Ahí están. Poblamiento americano, periodo lítico, el arcaico inferior, el arcaico superior, y el último tema, teorías del desarrollo de las altas culturas en el Perú, que es un tema teórico, pero es fundamental para entender que el proceso histórico se va entendiendo a partir del descubrimiento de evidencia y el procesamiento de esa evidencia. Más tecnología, procesamos mejor. Y al procesar mejor tenemos más evidencia para poder elaborar las interpretaciones sobre el pasado. ¿Está claro? Entonces, espero que hayan revisado la separata para que no hayan dudas y no hablar solo. ¿Ya? Entonces, el primer tema, teoría sobre el poblamiento americano. Jóvenes, hay muchas teorías y esas teorías se agrupan en dos grandes paquetes. ¿Sí? Las teorías de carácter inmigracionista, es decir, que el ser humano llegó como Homo sapiens a América. Y estas teorías son las que tienen mayor cantidad de evidencias y obviamente de racionalidad. Pero también hay otro grupo de teorías que les llaman teorías autoctonistas, que no tienen evidencia, pero que, sí, así es Fernanda, pero que se ponen como distractor negativo. ¿Ya? La teoría autoctonista empezó con los pintamientos de un argentino llamado Florentino Mellino, que descubrió una serie de huesos y los identificó como un tipo de homínido. Años después se descubrió que no eran homínidos, que eran huesos de venados, ¿ya? De distintos tipos de venados. Entonces fue un error incluso de clasificación de los huesos, ¿ya? Entonces no hay teoría autoctonista con evidencias. Y si vienen las preguntas será pues un distractor negativo o una pregunta teórica. Como ustedes tienen bastantes preguntas, les pueden venir preguntas teóricas, ¿ya? Entonces, el proceso de poblamiento de América se dio a fines del Paleolítico Superior, finales de la era del Pleistoceno, aprovechando la última glaciación, que es la glaciación de Wisconsin, ¿ya? Ojo, los norteamericanos le llaman glaciación de Wisconsin, los europeos le llaman glaciación de Ur, ¿ya? W-U-R-N, Ur, y los norteamericanos Wisconsin. Les digo eso porque a veces en las preguntas, sobre todo para ustedes que tienen varias preguntas, juegan un poco con la cantidad de las preguntas y la calidad, la parte conceptual y teórica. ¿Está claro? La primera teoría, que es la que tiene mayor cantidad de evidencias y es la más antigua en cuanto a la formulación de la teoría, que tiene más de 100 años, pero también es la más antigua porque nos refleja los flujos migratorios más antiguos que pasaron de Asia a América. ¿Ya? A ver, a esta teoría la propuso el científico norteamericano Alex Heltica. ¿Ya? Y él habla que al final del Pleistoceno, por la proximidad geográfica y el congelamiento, hay un puente natural de hielo en Beringia. A esa teoría también le dicen monorracial, porque él dice algo, que las características fisiológicas de la población originaria de América, el nativo americano, el aborigen americano,
son similares a las de la población asiática. E incluso se plantea, científicos europeos y norteamericanos, de que hay una raza de la cual salen los asiáticos modernos y los nativoamericanos modernos, que es una antigua raza, la paleomongol, ¿ya? Así le ponen. Y aquí está, ¿no? La evidencia geográfica. A fines del Pleistoceno pasó esto. Ya el estrecho de Bering tiene un puente natural de hielo. Y las islas Aleutianas son más grandes y permiten, este es actualmente, estas son las islas Aleutianas. Y a fines del Pleistoceno se dan cuenta que la proximidad es mayor, o sea, están más cerca, y con embarcaciones de escasa tecnología pudieron navegar desde allá hasta acá. ¿Está claro? Ahora, la evidencia física, ¿no? Fisiológica es innegable, ¿no? Pigmentación de la piel, color de la piel, los ojos rasgados, pelo negro, lacio o lisotrópico, que es el término técnico, escasez de pilosidad corporal, ¿ya? Y la mancha lumbar. Si tienen hermanitos chiquitos, han visto eso, o si no, ya cuando tengan sus hijitos van a ver eso, ¿ya? Hay gente que no tiene mancha lumbar, sí, pero tendrían que ser descendientes de europeos de las comunidades del extremo norte y las alturas de Europa, o de las partes altas de África, ¿ya? Y del África subsahariana, o África negra, como se dice. ¿Está claro? Ahora, la segunda gran teoría es la teoría propuesta por el antropólogo francés Paul Rivet. ¿Y en qué consiste esta teoría? Ya en el Holoceno, las poblaciones de la Polinesia y la Melanesia van a navegar hasta América, usando estas embarcaciones llamadas catamarán. ¿Ya? Paja, caña, árbol balsa, que es un árbol que tiene un tronco que pesa, pero flota. ¿Ya? Tiene gran flotabilidad. Aprovechando las corrientes que se forman en el Holoceno, en los años calientes, ustedes saben que es la corriente del Niño, que con embarcaciones de escasa tecnología pueden navegar desde Polinesia, Melanesia, hasta América. Y en los años fríos al revés, desde acá hasta esa zona. Eso era teoría, pero años después, este científico Thor Heyerdahl comprobó la teoría saliendo en una embarcación de Totora de la costa del Perú y llegando a la Polinesia. ¿Ya? ¿Qué evidencias hay? Paul Rivet encontró palabras comunes, yacu, guaira, pacha, por ejemplo, eh, costumbres comunes, ¿ya? Como la cerbatana, las hamacas, los mosquiteros, ¿ya? Esas son costumbres y usos tecnológicos comunes que tienen los pueblos de la Polinesia, la Melanesia y de la zona de los Andes, ¿no? Sudamérica, Centroamérica. Eso es muy fuerte. Luego, cocinar bajo la tierra. Ah, los mosquiteros. Los mosquiteros son esas telas, ¿ya? Que no permiten que los zancudos ataquen, ¿no? Sobre todo a los niños. Y cocinar bajo la tierra. Ya hay una técnica común. ¿Cómo se llama esa comida que es muy popular, cocinada bajo la tierra? A ver, ¿quién sabe? Nadie sabe. Muy bien, Kiana. Pachamanca. Pachamanca es, pues, Kiana, muy bien. Darío también. Fernanda, no seas mala, pues.
La leña es una parrillada. Bien, Milagros. Ya, estas técnicas son comunes en Polinesia, Melanesia y en los Andes. ¿Está claro? Años después de la propuesta de Paul Rivet, se encontró un sitio arqueológico y en ese sitio arqueológico encontraron restos humanos cuyas características biológicas se entroncan con población de la Polinesia. ¿Ya? Además, en algunas zonas de la Polinesia hay mitos y leyendas y hay, por ejemplo, evidencias léxicas, o sea, palabras, en la isla de Pascua. El nombre nativo es Rapa Nui. La población de Rapa Nui, los Rapa Nui, tienen en su idioma palabras en quechua. Y tienen mitos y leyendas de que llegaron pueblos y construyeron edificaciones y monumentos, y luego esos pueblos se fueron, por ejemplo, ¿no? Hay toda esa evidencia con la que la parte antropológica queda bien clara para entenderlo, ¿no? La tercera teoría, con mucha evidencia, es la teoría australiana, propuesta por el científico portugués Antonio Méndez Correia. A fines del Pleistoceno, el polo sur es mucho más grande, el nivel del mar mucho más abajo, y por tanto, con embarcaciones de escasa tecnología, ya aborígenes australianos que tienen esta característica étnica racial pudieron salir, ya, de Australia y pasar a las islas y archipiélagos que están entre Australia y la Antártida. Las islas de Tasmania, las Auckland, las Campbell, las Macquarie, llegar a la Antártida, caminar y llegar a la Patagonia. Por supuesto, esto no es fácil, pocos grupos lo hicieron, ¿no? Pero llegaron a América, aprovechando un proceso de óptimo climático. ¿Qué significa eso? Que durante varios siglos se mantuvo la misma temperatura y condiciones climáticas. ¿Y qué evidencias culturales tienes? Este, eh, Uso de armas arrojadizas, como los boomerang, y hay una que se le llama boleadora, ¿ya? Las boleadoras, también les dicen tronadoras, zumbadores también les dicen. Y los conquistadores españoles en sus crónicas describen eso. Los pueblos indígenas de la parte sur de Sudamérica que usaban boomerang desaparecieron. Pero los pueblos que usan zumbadoras se mantuvieron e incluso va a haber un mestizaje en la parte de la Pampa de Argentina. Los gauchos, como les dicen, son mestizos entre la población indígena y la población blanca. Y mantienen el uso de las boleadoras o tronadoras para, para capturar ganado y también para hacer bailes. Hay el baile de las tronadoras que usan los argentinos, que es bien, bien bonito, ¿no? Entonces, ¿qué más nos han dejado? Las chozas, ¿no?, en forma de colmena, que más adelante vamos a ver que eso se usó acá en el Perú, ya en algunas épocas. Además, ¿qué más? El sitio arqueológico con los restos humanos más antiguos de Sudamérica se encontró en Chile, ¿ya? Y los restos humanos encontrados ahí corresponden a gente de raza negra, como como un nativo poblador australiano. ¿Está claro? Así que llegaron pocos, dejaron evidencia,
y esta evidencia pues es concluyente. O sea, los primeros humanos en llegar a Sudamérica, fueron los que llegaron por la ruta australiana, ¿ya? Y después ya llegaron los descendientes, los que pasaron por Asia. Y también los descendientes de los que pasaron por el Noratlántico. Y después los que llegaron de la Polinesia y la Melanesia, ¿ya? Entonces, la cuarta teoría, la teoría noratlántica, propuesta por dos científicos norteamericanos, Bruce Bradley y Dennis Stanford, que ellos son los que encuentran el hombre de Kennewick. Ahora, esta historia es más antigua. En el siglo XIX comienzan a formarse museos en Estados Unidos y en Europa, acá también. Y los museos de Estados Unidos tienen una etapa muy antigua, la etapa de piedra o edad de piedra, donde hay muchos sitios arqueológicos que han sido estudiados, donde hay los restos de estas piedras. Y comenzaron a llamarle a esa cultura lítica, cultura Clovis, porque así se llamó el primer sitio que encontraron. Paralelamente en Europa, también, ya esa cultura lítica de finales del Pleistoceno, finales del Paleolítico superior, le llamaron solutrense, que es el estilo de seleccionar y tallar las piedras. Bacán. Cada país tiene sus interpretaciones, ¿ya? Pero conforme avanza la ciencia, en los años 60, 70, Bradley y Stanford descubren el sitio arqueológico de Kennewick, el resto humano de Kennewick, que tiene rasgos europeos, ¿ya? ¿Está claro? Lo fechan y obviamente es un flujo migratorio muy temprano. Y en esa zona de Kennewick encontraron estas formas de trabajo en piedra que ustedes pueden ver acá. Cuando se dice foliáceo es en forma de hoja. Si se dan cuenta parece una hoja, ¿no?, vegetal, hoja de árbol. Foliáceo, follaje, follaje, hojas, ¿ya? Y se dieron cuenta de algo por el fechado. Oye, Solutrense es más antiguo, Clovis más reciente, y el hombre de Kennewick es el primer, ¿no?, resto humano que demuestra de que hay un flujo migratorio del norte de Europa a América, y que además trajeron ese tipo de tecnología de piedra, de seleccionar las piedras y tallarlas. Y este estilo se difunde por América y llega al Perú incluso. ¿Está claro? Esta es la teoría interesante. ¿Y cómo pudo migrar? Por eso, pues, porque al final del Pleistoceno, si ves, la cantidad de hielo es mucho más grande. Y se pudo caminar desde el norte de Europa hasta América. Y obviamente también usar embarcaciones de escasa tecnología. ¿Está claro? Bien, aquí hay un resumen. Teoría asiática. Tiene más cantidad de evidencias, ¿ya? Es la más antigua, tanto porque fue la primera en plantearse, como también la que tiene el flujo migratorio más antiguo y permanente, ¿ya? De Asia llegaron a América varios flujos migratorios,
aprovechando tres rutas. La del estrecho de Bering, la de las Aleutianas, ambas a finales del Pleistoceno, y usando la corriente Kurochiwo. ¿Qué es eso? A ver, retrocedemos acá. Hay una corriente oceánica que va así, en sentido horario, ¿ya? Y eso ya en el Holoceno. Y con embarcaciones de escasa tecnología puede salir de Asia y cruzar los archipiélagos hasta llegar a América. La, las cuatro están haciendo, las cuatro que están ahí son aceptadas, ¿ya? Las cuatro tienen evidencias, pero la que da mayor cantidad de población, el flujo migrante más constante, más numeroso, viene de Asia. Por eso, actualmente, cuando hicieron el proyecto Genoma, ¿no? El mapa genético de la humanidad, el 99% de la población originaria americana es de origen asiático. Y el resto, la mezcla, pues, la gente que llegó de Europa, de Australia y de Oceanía. Pero, pero, todos han dejado rasgos y restos culturales. ¿Está claro? Así que la asiática es la que tiene más evidencias. La evidencia más simple, nosotros, ¿no? Nosotros, ¿ya? Nosotros, el ser humano mismo, las características que tenemos, ¿ya? Y ahí están, ¿no? La corriente oceánica, a inicios del Holoceno, la evidencia cultural australiana a fines del Pleistoceno, igual que la Nueva Atlántica, y hay evidencias culturales. ¿Está claro? ¿Qué evidencias culturales hay? Revisa la separata. ¿Está claro? Ya, ¿alguna pregunta hasta acá? Gracias, más bien, Brandon, por tu pregunta. La asiática es la más antigua, es la más conocida, es la que tiene más evidencias. Pero ya cuando estudiamos más, nos vemos, ¿no? De la teoría no atlántica, llegaron poquitos, pero esos poquitos, con una tecnología de tallado en piedra, van a influenciar en el resto, ¿ya? Y en los grupos que vinieron de Oceanía, igual, llegaron poquitos, pero sus usos tecnológicos han quedado. Claro que sí, comemos pachamanca, usamos mosquiteros, y los nativos de nuestra selva usan cerbatanas. Y obviamente todo el mundo sabe que es una hamaca, ¿no? Y desde el sur, desde la teoría australiana, también tenemos evidencia que ha quedado, ¿no? ¿Sí? Y encima de la teoría australiana tenemos claro que el sitio arqueológico con presencia humana, el sitio, ¿no?, más antiguo de Sudamérica, es un sitio que está en Chile y que nos plantea esta idea, ¿no?, de que los primeros humanos, los primeros sapiens que llegaron a Sudamérica llegaron desde Australia. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Nada. Entonces nos vamos al otro tema. ¿Cuál es? La periodificación del Perú prehispánico. Para la periodificación hay dos teorías, dos autores. Ambas teorías son complementarias, no son contradictorias, no se contraponen, son complementarias. Y ojo, ¿no? Si has visto las preguntas, si has visto los materiales de la PRE o de la OCA, sabes que aquí
¿no? La OCA y la PRE usa las teorías como complementarias, incluso hay preguntas de característica teórica, ¿sí? ¿Cómo es eso? Te ponen las características de una y te preguntan el nombre de la otra, ¿ya? Y viceversa, para jugar con tu cerebro. Entonces, ¿cómo aprendes esto? La única forma de aprender esto es memorizándolo. No hay otra alternativa, ¿ya? Acá le presento esto con mayor detalle explicativo. ¿Cuáles son las teorías? La primera fue propuesta por el científico norteamericano John Howland Rowe. En 1960 propuso una teoría que sostiene que el desarrollo tecnológico, específicamente la evolución y difusión de la cerámica, es fundamental para entender el proceso histórico en el Perú. A esta teoría le van a llamar teoría funcionalista. Bien. Años después, un profe de San Marcos, Guillermo Lumbreras, que ya falleció, Rowe también ya falleció, plantea una teoría que se centra en el desarrollo económico y social, específicamente en la formación del Estado. El Estado como un sistema de organización, apropiación de los excedentes, distribución del trabajo, la propiedad privada, ¿sí? De la imposición de orden y leyes. ¿Ya? Y a esa teoría le han llamado teoría materialista. ¿Está claro? Y repito, esas teorías son complementarias. Y ya para la época civilizada, esas teorías nos plantean dos grandes conceptos, ¿ya? Que primero lo planteó Rowe y Lumbreras lo ha seguido. Horizontes son procesos culturales panandinos, que ya los comenzaremos a ver en la semana 4 y semana 6. Panandinos, ¿qué significa? Pan, ¿ya? Prefijo griego que significa todos los Andes. Todos los Andes, o una gran parte de los Andes, muchos valles de los Andes, son controlados por una cultura, y eso se demuestra, según Rowe, por un estilo de cerámica. O sea, en muchas zonas, muchos valles, la cerámica tiene las mismas características, los mismos patrones, iconos, figuras. ¿Está claro? Y para Lumbreras, en una época panandina, como Chavín, Tiahuanaco, Huari o los incas, vemos en una gran zona el control de una sola forma de Estado, una sola forma de especialización social y desarrollo tecnológico, arquitectura, metalurgia. ¿Estamos claros? Ahora, entre los horizontes, que son periodos, los horizontes de expansión, centralización, encontraremos a los intermedios, que son periodos que se caracterizan por ser procesos locales, que implica lo local, un valle o parte de un valle, o regionales, varios valles, como la cultura nazca, los mochicas o los chimú. ¿Ya? Intermedios para Rowe significa que en una época coexisten diversos estilos de cerámica de los diversos pueblos que coexisten en una época. Coexisten, pero también que se andan peleando. Y para Lumbreras, eso significa que hay diversas formas de Estado, de organización estatal, de organización social, económica y tecnológica. ¿Ya? ¿Está claro esto? ¿Está claro o no está claro? ¿Alguna pregunta? Así que caballero nomás, para entender esta parte, ¿qué tienes que hacer? Memorizar. Piña, la vida es cruel. La vida es cruel, ¿sí? Así como la vida del ciclero. La vida es cruel. A ver, seguimos. Periodo lítico.
A ver, si lees bien estas características, a nivel social se organizan en bandas dirigidas por un líder, en diferenciación social, una economía basada en la depredación, cacería, indiscriminada, recolección, pesca, marisqueo, división sexual del trabajo. Los más fuertes salen a cazar y los otros se dedican a recolectar. Las mujeres y los niños recolectan. Tecnología, instrumentos líticos. Lasca, ¿se acuerdan? Una piedra grande, la revientan para, hacer, para buscar hojas, hojas o lascas, para poder convertirlas en sus hachas de mano o puntas de lanza. ¿Está claro? Y el arte, ¿qué arte hace? Rupestre, es decir, con objetos de la naturaleza, parietal, en las paredes de las cuevas o cavernas en las que habitan temporalmente porque son nómadas. ¿Ya? Si ves esas características, estas son comunes a qué periodo que vimos la clase pasada. ¿Qué periodo este, de la historia o de la prehistoria, en la edad de piedra del viejo mundo? El viejo mundo es Europa, Asia, África. ¿Qué periodo fue? A ver, pónganlo en el chat. Sí, pero ¿qué paleolítico fue? ¿Qué paleolítico? No, ya. Darío, Fernanda, Joaquín y Pierangeli perdieron. Paleolítico superior, perdieron, ¿ya? No vayan a ser aliancistas y están haciendo la premonición. En esta fecha todos los equipos han perdido. Ah, y Cinciano empató. Cinciano, Cinciano estaba ganando y en el último minuto le empataron. Después todos han perdido. A Melgar y a Cristal lo han goleado. A la U por 1. Falta Alianza. Ah, Grau también dan tres, también lo han goleado tres goles, ¿no? O 2 goles, no me acuerdo. Todos han perdido. Falta Alianza. Ya, si Alianza gana a los brasileños. Mejor el bowling. Alianza tiene un equipazo, ¿no? Alianza, la capitana de Alianza es la capitana de la selección argentina de bowling. Alianza, un equipazo de bowling, ¿no? Un equipazo, equipazo. Mis respetos. Bien. Entonces, señores, acuérdense, esto es paleolítico superior, ¿eh? Y hay varios que han perdido puntaje. Y los arqueólogos acá en el Perú identifican tradiciones, dos tradiciones distintas, ¿ya? Que se adaptan al entorno. Tradición serrana, caza, ¿de qué? De cérvidos. Los cérvidos son los venados y camélidos. ¿Qué camélido? De todos los tipos de camélidos que encuentran, sobre todo guanacos, que son los silvestres. Se recolectan raíces y tubérculos. Y en la sierra, en las cuevas y cavernas, y los humedales. Es una, ¿no?, economía básicamente de recolección, de pesca y de mariscos. Los principales sitios, hay un montón de sitios. Estos son los más importantes que ha seleccionado la PRE para las preguntas. ¿Cuáles son los más antiguos? Por antigüedad.
tenemos Piquimachay, fase 1, ¿ya? Olvídense de Pacaicasa, ¿ya? En los años, entre los años 60 y 70, los arqueólogos tomaron la decisión de fragmentar las áreas de excavación, identificarlas por sus nombres específicos, y de ahí sale los sitios distintos, ya de las distintas fases de la zona, de la enorme zona de Pacaicasa. Entonces, la presencia humana más antigua en el Perú, en los Andes centrales, ¿no?, es Piquimachay, fase 1. ¿Qué se encontró en Piquimachay, fase 1? Restos líticos, o sea, las piedras talladas con filo, estaban cortando carne y se rompieron y las tiraron ahí. Y las tiraron junto con los huesos de los animales que comieron. ¿Ya? Y gracias a los huesos se puede hacer fechado. Y gracias a los coprolitos se puede saber también fechado, pero también qué comían. ¿Ya? Entonces, el segundo sitio en la antigüedad, Paiján, en La Libertad. ¿Qué hay en Paiján? Ahí encontramos los restos humanos más antiguos en el Perú. Los restos humanos más antiguos, ¿ya? De la costa y de todo el Perú, hasta el momento. Hay restos líticos, ¿ya? Y hay evidencias de caza con arpón, porque se han encontrado estos tipos de las piedras talladas como arpón. También se han encontrado restos óseos humanos, un entierro, una mujer y un niño que fueron enterrados a profundidad, y los animales carroñeros no destruyeron esa tumba. ¿Ya? Ya, por antigüedad, ¿cuál es el siguiente sitio? Chivateros. Chivateros está acá nomás. Agarras la carretera Canta-Callao, cruzando ya, termina Lima, entras a Canta, ahí nomás está el sitio de Chivateros. Y en Chivateros se encontró una cantera. ¿Qué es la cantera? El lugar donde se recogen las piedras. ¿Ya? ¿Piedras para qué? Para ser talladas, para ser procesadas. ¿En qué? En un taller. Por eso se habla de un taller lítico. ¿Y qué son las preformas? Están tallando la piedra para sacarle filo y se rompió. La tiran y vuelven a empezar. No tienen otra cosa que hacer. No hay internet, no hay educación, no hay libros, no hay ¿ya? Esa es más bien su tarea. Porque si tú no tienes estas herramientas de piedra, no puedes cazar. No puedes, si no cazas, no comes. Si no comes, te mueres. ¿Está claro? Ahora, estos tallados en piedra se asocian a la tradición lítica paijanense, ¿ya? O sea, la influencia, el paijanense va a tener la influencia del clovis y el clovis del solutrense. Así es la sucesión cultural. Después encontramos por antigüedad el sitio de Toquepala, en la sierra. Es una cueva donde se encontraron, ¿qué cosa? Restos líticos, ¿ya? Desechos humanos, restos de los animales que consumieron, y también la evidencia de las pinturas rupestres o arte parietal más antiguo del Perú, ¿ya? Y después de todos estos sitios, el más reciente o el más tardío será el de Lauricocha. ¿Qué hay en Lauricocha? Tenemos en el sitio de Lauricocha pinturas rupestres, herramientas líticas, restos óseos humanos, ¿sí?
se encontró un entierro, pero que fue muy superficial y por eso los animales carroñeros rompieron el entierro, ¿no? Y sacaron partes de los cuerpos humanos. ¿Está claro? Ahora les pongo una diapo de resumen acá. Anota, anota o captura, no sé, lo que hagas mejor. Para que sea un sitio de la época lítica, ¿qué tiene que demostrar? ¿Qué evidencias tiene que tener? Ahí están. Primero, restos líticos, ¿ya? Los restos líticos no se pueden fechar. Se fechan porque se encuentran junto, al costado, mezclado con restos orgánicos, que pueden ser los restos óseos de los animales cazados, restos humanos, desechos orgánicos como los coprolitos, ¿ya? ¿Llegarte parietal se puede fechar? No. Se fecha por los restos que se encuentran. ¿Está claro? Aquí he puesto uno más, que es guitarrero fase 1, porque luego en la siguiente etapa les ponen otra, el guitarrero fase 2, es del arcaico inferior. ¿Ya? ¿Capturaron o no capturaron? ¿Ya? ¿Paso o no paso? ¿O están copiando a Hace, mano? ¿A mano están copiando? Ya, pues capturen pues cuando estén en su momento. El que espera, desespera. Ya está. Gracias, Brandon. Ya, ahí está. ¿Ya capturaron esta? ¿También? ¿Alguna pregunta sobre el periodo lítico? ¿Mm? Está claro que tiene las mismas características que el paleolítico superior del viejo mundo, Europa, Asia, África. ¿Ya? Ya. Arcaico inferior. ¿Está claro el arcaico inferior? A ver, fíjese bien. Tiene muchas de las características de un periodo que vimos la clase pasada. ¿De cuál? A ver. No todas, pero tiene muchas. Mesolítico. Muy bien, Fernanda, gracias. ¿Ya? Estamos hablando de un periodo de tránsito, del Pleistoceno al Holoceno. Y la etapa inicial del Holoceno es una etapa de óptimo climático, es decir, de un clima estable que duró varios siglos y un clima caracterizado por ser lluvioso, ¿ya? Era más lluvioso y cálido que el actual. Surgen aldeas estacionales, ¿ya? Dirigidas por jefes, son seminómades, acuérdense, estacionales. En los meses de verano viven en un lugar, cambia la estación, se van a otro lugar, cambia la estación, regresan al mismo lugar. Y así durante varios siglos, ¿ya? A nivel económico, ya no son depredadores. Hacen caza selectiva, recolección selectiva. Con las plantas, ¿qué hacen? Comienzan a seleccionar las plantas que dan más frutos, que alimentan más y más rápido. Por ejemplo, comienzan a seleccionar, salen papas bonitas, ¿ya? Y no se las comen todas. Reservan algunas papas bonitas para secarlas y convertirlas en semilla. Y la siguiente cosecha salen papas más bonitas. Y lo mismo harán con el maíz, seleccionando, adaptando, para mejorar cada vez su producción. En plantas. Esa es la horticultura. En
animales, ¿cómo hacen? Ya no cazan a todos. Cuando son nómades son depredadores y cazan a todos. Aquí ya no. Hacen caza selectiva. ¿Qué es eso? Ya no matan hembras. Ya no matan hembras y si están preñadas, no las matan. Tampoco matan a las crías. Porque si matan a las hembras preñadas, extinguieron ese grupo. Ya no pueden hacerlo, ya no lo hacen. Y a las crías tampoco las matan. Buscan capturar la mayor cantidad de crías. ¿Para qué? Para encerrarlas en corrales y volverlas dependientes en, ¿no?, su provisión de alimentos. Las crías encerradas en corrales se vuelven dependientes del ser humano. Son semisedentarios, seminómades, semi. ¿Ya? Ahí lo dice, seminómades. Puedes usar seminómade o semisedentario, no hay problema. Pero si tú me dices que estos son sedentarios, perdiste. ¿Ya? ¿Está claro? Y a nivel tecnológico van avanzando con la cestería. ¿Qué es la cestería? Con paja, con caña, ¿ya? Comienzan a hacer cestas, canastas. ¿Qué cosa? Sus pisos, paredes, el techo, el petate, por ejemplo, si han escuchado que es un petate. Incluso hay una cestería muy compleja, que es la quincha, que hace una pared de caña trenzada, estera, y le ponen barro. Esa es la quincha. Y la quincha se sigue usando hasta ahora. La estera se sigue usando hasta ahora. Ahora, hay dos tradiciones que identifican los arqueólogos. La costeña, aldeas de horticultores, ¿ya? Economía mixta, siguen cazando, pero recolectando, pescando, como se ve en Santo Domingo y Chilca. Y en la tradición serrana hay, por un lado, horticultura, como en Nanchoc y en Guitarrero fase 2, y la domesticación de animales con el uso y el empleo de corrales, como se ve en Telarmachay, ¿ya? En Piquimachay fase 2, y hay otro sitio que yo voy a ponerles también, que es Jaiguamachay. ¿Está claro? Ahora, hay un montón de estos sitios en todo el Perú, y aquí las separatas solo se mencionan 5. ¿Ya? Captura, para que después no me digan retroceda, profe. Ya, vamos por antigüedad. El más antiguo, Nanchoc. Más antiguo o más temprano, es lo mismo, porque siempre, profesor, pero a mí me han dicho que es el más antiguo, ¿ya? Es el más temprano, pero a mí me han dicho que es el más antiguo, es lo mismo, pues. Ojo, estás postulando a San Marcos. Si tu léxico es chiquito, eso significa, si usas pocas palabras, vas a tener problemas para entender las preguntas de San Marcos. Tú sabes la información, pero como tienes poco uso de palabras, no puedes responder. ¿Ya? ¿Cómo se soluciona eso? Leyendo, leyendo. Y palabra que no entiendas, a tu costado un diccionario. El diccionario que usabas en el colegio. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, la pregunta te puede venir más temprana o más antigua. Exactamente lo mismo. ¿Está claro? Lo digo porque hay gente que duda, más, pero a mí me han dicho que es la más antigua. O es la inicial. ¿Ya? Porque en algunos libros se ponen horticultura inicial. También.
Es lo mismo, las tres son. ¿Qué productos? Calabaza, quinoa, oca, maní. ¿Ya? Lo más antiguo. Por antigüedad, guitarrero fase 2. ¿Ya? Frejol, ají. Por antigüedad, Telarmachay. Telarmachay es una aldea de chozas de piedra, y luego la paja. ¿Ya? Y son semisubterráneas, semihundidas. Y alrededor de las chozas una cerca de piedra que en quechua se le llama pirca. Y fuera de esta área, de estas áreas, encontraron los arqueólogos, la arqueóloga francesa, es una arqueóloga mujer, Daniela Lavallée, encontró un montón, miles de huesos de camélidos. Y ella plantea la idea de que en esa aldea se comenzó a criar a estos camélidos desde jóvenes, el pastoreo y al mismo tiempo el procesamiento de su carne. A ver, ¿cómo se llama la carne procesada de los camélidos que se sigue usando hasta ahora? ¿Cómo se le llama? Carne procesada de camello. Hay un plato típico peruano. Así es, muy bien, Sarita. Gracias. El charqui, ¿ya? O sea, el charqui, que es la carne de camello salada y secada al viento helado de la puna, de la sierra, de las sierras altas, eso se sigue usando hasta ahora, ¿ya? O sea, ¿hace cuánto? Más de 5.000 años usamos, 5.000 no, más de 7.000 años usamos en el Perú esa técnica del charqui. ¿Está claro? ¿Y el plato cómo se llama? Ya el plato completo, el plato típico que usa charqui. ¿Mm? A mí me gusta un montón. De vez en cuando lo preparo. Ah, sí, es muy bien, Sarita, el yuquito con charqui. Bien, ese es el armachay. Ahora, Santo Domingo de Paracas y Chilca son sitios arqueológicos de la costa, ubicados ¿dónde? En zonas cercanas a humedales, pantanos, albúferas, desembocadura de ríos, para poder acceder a esos recursos, a los recursos del mar, para poder, ¿qué cosa? Recolectar mariscos, marisqueo, como les dicen. También para cazar animales, aves, por ejemplo, las aves de la costa, que popularmente le decimos aves guaneras. ¿Sí? Eso comían, pero también hacían horticultura. Y sabemos que hacían horticultura de varios productos. ¿Ya? ¿De qué productos? Tomate, tomatillo, ¿ya? Que es el antecesor del tomate, yuca y frejol. Tomatillo incluso, no, nosotros no consumimos mucho, pero en México sí, sí consumen mucho el tomatillo. Y en la selva y en el norte de acá. Pero no, en el resto del Perú no se consume casi tomatillo. Bien. Y en Chilca también hay frejol, calabaza. Y aquí aparecen las chozas en forma de colmena, con la pequeña diferencia de que en Santo Domingo eh, son truncas, ¿ya? En Chilca sí, sí parece una colmena de abeja. Bien, en Santo Domingo se encontró un entierro con ofrendas
un individuo varón enterrado con ofrendas. ¿Y qué tenía, qué cosa de ofrendas? Redes, a todo un aparejo de pesca. Redes, sogas, anzuelos, arpones. ¿Ya? Y además, este, esta quena, ¿ya? Este instrumento musical que fue encontrado. Quena de hueso. ¿Hueso de qué animal? De la canilla de los pelícanos. De ahí hacían las quenas. ¿Ya? ¿Está claro? Y aquí hay una diapo resumen. ¿Ya? Que tiene que tener un sitio arqueológico del arcaico inferior. Esas características, esas evidencias. Ser una aldea estacional, tener horticultura, tener domesticación de animales, restos óseos de los animales domesticados y desechos orgánicos. Los coprolitos, ¿ya? Miren, en la época lítica, como son nómades, fuera de las cuevas se encontró una gran cantidad de huesos de diversos animales que consumían, porque cazaban todo, ¿ya? Y los coprolitos, el excremento fosilizado humano, tiene diversos tipos de semillas, porque comían distintos tipos de vegetales que encontraban, que recolectaban. En el arcaico inferior comenzamos a ver un cambio. Fuera de las cuevas, fuera de las chozas de estos grupos humanos, encontramos huesos, ¿ya? Hay mayor proporción de huesos de un tipo de animal o de pocos animales, ¿ya? Eso significa que están haciendo la caza selectiva y, y empezando con la domesticación. Y los coprolitos, ¿ya? Los coprolitos tendrán restos de semillas de un número corto, chiquito de plantas. No es que coman menos, ¿ya? Sino que comen cada vez más camélidos, comen cada vez más calabaza o maíz o quinoa y van dejando otros productos, ¿ya? Y, y si se amplía el estudio, por ejemplo, estudian el piso, en el piso que encuentran restos de semillas y polen. Cerca a esas cuevas hay humedales, pantanos, lagunas. Se estudia el sedimento de estas zonas húmedas. Y en ese sedimento el polen se queda. Entonces, para la época lítica, encontrarán sedimento con diversidad de polen y en el piso diversidad de semillas, fragmentos de semillas. En la época del arcaico inferior, que encuentran sedimentos con poca variedad de semillas y en el piso poca variedad de polen y semillas. Y esto le permite, ¿no? Ojo, y eso lo investiga, el arqueólogo encuentra los restos, ¿ya? Vienen luego los biólogos, los físicos, los antropólogos físicos, los químicos y sus especialidades, ¿no? Para estudiar todo esto y dar el fechado completo de estos sitios arqueológicos. ¿Está claro? Así es la jugada. ¿Capturaron? Preguntas, a ver, les doy unos minutos para que se fijen si hay alguna duda. ¿Ya? Porque sí hay preguntas, Profesor, pero se avergüenzan. Ya, dime. Te escucho, dime. ¿cuál es la diferencia entre sedentarización estacional y transhumancia estacional? Ninguna. Es lo Porque había mismo. una pregunta del examen, del examen de San Marcos, una pregunta había las dos claves, o sea, las dos en diferentes claves. Transhumante significa
nomadismo. Sí, Un porque transhumante, nómada. Ya. había, ¿Cuál era la otra? claro, ¿Cuál era la otra? sedentarización estacional. Ahí viene el problema, pues cuando te dicen sedentarización, ya, estacional, ya directamente se están hablando del arcaico inferior. Porque eso significa, por eso nosotros preferimos, para evitar esos conceptos que tienen doble significado, usamos de frente, semisedentario o seminómade. Ahora, esa pregunta que les hicieron seguro era de examen general, no creo que era de examen de la pre. Sí, general, profe. Claro, en el examen general, como se basan en los libros que se usan en la universidad, te pueden meter un concepto que todavía está en debate, ¿no? ¿Y cuál era la alternativa correcta? Transhumancia era producción. Transhumantes nómades. Nómades, Sí, plenamente nómades. transhumancia estacional. Sí, Ujú. transhumancia estacional era la clave. Porque ¿Para qué la otra época? te dice, pero bueno, el desarrollo de capacidad y diversos ambientes. Sí, caico inferior. Ya, claro, es nómade estacional. Pero el término más apropiado, además seguimos el libro de Lumbreras, el libro de Chadi, y uno que fue alumno de Chadi y Lumbreras, Elmo León. Ese es el libro que usamos y que aparece en algunas referencias de la separata y del PPT incluso, que fue un arqueólogo, cuando yo entré era jefe de práctica de Lumbreras. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pregunten, ¿ah? Semisedentarismo o seminómade es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque durante los meses de verano vive en un lugar, en los meses de invierno se va a otro lugar, cambia la estación y regresa al mismo lugar. Y así se la pasa durante varios siglos, ¿ya? Ahora, ¿por qué se da el salto al arcaico superior? Acuérdate la clase pasada, la teoría del arqueólogo australiano Bear Gordon Shire sobre, sobre el neolítico. ¿Qué implicará el neolítico? Comienza a haber una gran cantidad de grupos humanos, hay un alto crecimiento demográfico que ya hace difícil que cambiando la estación vayas y te desplaces a otro lugar. El otro lugar ya tendrá otro ocupante que comienza a construir un imaginario de posesión y propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Tú te quedas en tu propio lugar y comienzas a especializarte. ¿Ya? Y por eso ya en el arcaico superior nuestro o en el neolítico para el viejo mundo surge la especialización y las mejoras tecnológicas en el uso del entorno, agricultura y ganadería especializadas. ¿Ya? Bien, ¿no hay más preguntas? Pregunten, ¿ah? El que no pregunte después está sufriendo. Y en la pre uno sufre porque quiere. ¿No hay más preguntas? ¿Seguro está todo claro? En la separata hay un montón de información, ¿eh? Ujú. ¿Nada? ¿Está todo claro? Ya, entonces nos vamos a la siguiente. Ya, revisa bien. Y si de estas características, gracias, Brandon, y a los que han levantado su pulgar. Si has estudiado lo de la semana pasada, si has repasado esto de acá, ya lo ubicas, porque la mayoría de lo que está acá es similar a un periodo que hablamos la clase pasada, a uno de los periodos de la Edad de Piedra. ¿A qué periodo? Muy bien, Brandon, al Neolítico. Se producen alimentos, ¿sí? Pero ¿qué
¿qué agricultura es? Extensiva, ¿ya? Es decir, la agricultura que depende de la lluvia y la crecida de los ríos. ¿Está claro? Es agricultura extensiva. Depende de la lluvia, la crecida de los ríos. No es intensiva, porque la intensiva ya se desarrolla después, en la época civilizada, porque para la intensiva se necesita redes hidráulicas, o sea, acequias. Y en el arcaico superior no hay agricultura, pero sin acequias. Dependen de que la lluvia haga crecer los ríos, las márgenes de los ríos se inundan, baja el nivel del río y esas márgenes se quedan con tierra fértil en la que se cultiva, ¿ya? Esa es la agricultura de carácter extensivo propia del periodo del Arcaico Superior, acá en los Andes y en el Viejo Mundo, periodo neolítico. ¿Claro? Ahora, los distintos pueblos tienen redes de intercambio de sus excedentes. ¿Y cómo sabemos eso? Excedentes tanto a nivel de lo necesario para vivir, comida, pero también a nivel de elementos simbólicos y culturales. En Caral se encuentran ofrendas de Spondylus, que es una concha de agua ecuatorial. En Caral se encuentran restos de monos aulladores, ¿ya? ¿De dónde son los monos aulladores? De la selva. ¿Está claro? Entonces, si vemos esos dos restos, nos damos cuenta que los pueblos de esta época generan redes de intercambio de excedentes productivos, tanto para el consumo como para elementos suntuarios, ¿no? De uso ceremonial o cultural, intercambio de largas distancias, ¿no? De intercambios de largas distancias. A nivel social son plenamente sedentarios, aquí ya no hay duda de eso, con un alto crecimiento demográfico y aparecen los modelos de Ayllu, ¿ya? En estos pueblos hay distintos clanes especializados que están dirigidos por una casta sacerdotal, ¿ya? Y según Ruchadi, surge un modelo de gobierno teocrático, donde estos sacerdotes gobiernan y han generado una interpretación de la cosmovisión andina a partir de su naturaleza, de las características de su entorno, su medio, su naturaleza. ¿Está claro? Si pueden leer ahí el detalle de estas imágenes, sería perfecto. Estos sacerdotes se encargan del culto y son los guardianes de los grandes centros ceremoniales. Y estos centros ceremoniales son sitios de observatorio astronómico que les permite predecir el tiempo de siembra, cosecha, es decir, establecer los calendarios productivos, ¿ya? Para Chadi, Caral es la capital de una primera forma de estado en los Andes, ¿ya? Donde las aldeas permanentes cercanas, como Bandurria, Miraya, Chupacigarro, Áspero, producen y llevan sus productos tipo ofrenda a Caral. Y en Caral habita una élite sacerdotal especializada que desarrolla tecnología, astronomía, calendario, agricultura avanzada, ganadería avanzada, arquitectura avanzada, medicina, ¿ya? Porque eso es un gobierno teocrático. ¿Qué implica el gobierno teocrático?
Vamos a una definición académica, ¿no? No la definición de colegio o de academia, ¿no? De academia, de colegio academia. Teo, Dios, Kratos, poder, gobierna a Dios, gobiernan los representantes de Dios. No solo es eso. Teocracia es un gobierno donde lo religioso, lo político y lo científico están unidos. Así que esos sacerdotes también son ingenieros, también son astrónomos, también son agrónomos. Esos sacerdotes son los sabios, los académicos, los científicos de esa época. ¿Ya? Y la gente lleva sus ofrendas como tributos, como pagos por esos servicios especializados. ¿Está claro? Ahora, estos centros ceremoniales ya son considerados sagrados y estas ofrendas se supone que van a las divinidades, ¿no? Pero en realidad van a mantener ya reproducir la vida de estas castas sacerdotales. ¿Está claro? Ahora, obviamente hay ceremonias en las que parte de las ofrendas son consumidas como fiestas religiosas o sacrificadas a los dioses. ¿En dónde las sacrifican? En los altares de fuego. Algunos de estos altares de fuego están, ¿sí?, abiertos como espacios ceremoniales. ¿Sí? ¿Qué espacios ceremoniales? Estas plazas rectangulares, cuadrangulares o circulares, hundidas o semi-hundidas, que sirven como anfiteatros, donde se queman las ofrendas, que pueden ser productos alimenticios, vegetales, animales, muertos o vivos, e incluso seres humanos, porque hay sacrificio humano. ¿Está claro? Y en otros lugares, como en la sierra, estos altares están dentro de recintos, dentro de ambientes cerrados, para que pocos puedan participar, observar el ritual. ¿Ya? Esto es esto es lo que nos demuestra la evidencia. Tecnológicamente, tienen un alto nivel de conocimiento de la astronomía, la textilería de algodón, que empieza ahí en Huaca Prieta y se difunde por muchos lugares de los Andes, ¿ya?, por todos los Andes centrales. Y obviamente lo más espectacular es su arquitectura monumental, específicamente en la construcción de estos grandes centros ceremoniales, de estas grandes pirámides truncas que se encuentran en la costa central del Perú, ¿ya? Desde La Libertad hasta Lima. Bien, acá algunos rasgos específicos que diferencian a los pueblos de esta época. Las dos tradiciones arquitectónicas distintas. ¿Cuáles son? La tradición de la costa, ¿ya?, que es la más antigua en construcción de pirámides. ¿Dónde se construyen las pirámides más antiguas? En la costa. Los centros urbanos del arcaico superior más antiguos, en la costa. ¿Ya? Los santuarios más antiguos, en la costa. ¿En qué época? Arcaico superior. ¿Cuándo empezó? 3000 antes de Cristo. ¿Ya? 3000 antes de Cristo. Y para Chadi, el primero y más importante, como capital de una enorme región, es Caral. ¿Está claro? Ahora, ¿qué tienen estos sitios en la costa? Tienen grandes recintos con fogones, ya les dije, para incinerar las ofrendas, con estas enormes plazas circulares, rectangulares o cuadrangulares hundidas. Son terrazas escalonadas con pirámides truncas de varios pisos, ¿no? La pirámide mayor de Caral tiene 6 pisos, ¿no? Y desde la base 7 pisos. Y por dentro están construidas. Por dentro hay ambientes, hay áreas. ¿Está claro? A diferencia de las pirámides en México o en Egipto, todo está lleno. Esas pirámides tienen el recinto funerario
en Egipto y todo lo demás está lleno. Y los mayas, las culturas mexicanas, aztecas, olmecas, mayas, la pirámide es como un cerro. Por dentro de vez en cuando hay algún recinto funerario, pero no hay un hábitat. En cambio, las pirámides nuestras, por dentro hay un hábitat. Por dentro hay ambientes, recintos, cámaras donde viven las élites, ¿ya? Almacenes, todo eso. ¿Está claro? Y como en Mesopotamia también. En Mesopotamia, desde la época sumeria, las pirámides tienen recintos. ¿Ya? Gordon Shire, el arqueólogo que vimos en la clase pasada, dice que las pirámides de Mesopotamia son, esas pirámides, esos templos son templo almacén, templo granero, así les dice, templo granero, porque por dentro esos templos tienen almacenes, igual que los nuestros. ¿Está claro? Y aquí vemos las estructuras básicas, ¿no? Pirámides escalonadas, una plaza cuadrangular, ¿sí? Pirámide trunca, pirámide escalonada, plaza circular, y los edificios son construidos de esta manera, ¿ya? Y con sus plataformas se convierten en una especie de anfiteatro. Y esto lo podemos ver en Caral, lo podemos ver en la Huaca La Florida en el Rímac, la Huaca Paraíso en San Martín de Porres, acá. O lo podemos ver en Chavín de Huántar, ¿ya? En cambio, la tradición serrana, a nivel de arquitectura, implica una serie de características específicas, ¿no? Por lo general son construcciones de dos plantas, planta 1, planta 2, no más, y los recintos de sacrificio con sus altares de fuego son más chiquitos, ¿no? En los que participan pocas personas, mientras que en la costa son enormes lugares, ¿no? Por ejemplo, tanto en Caral como en Chavín de Huántar se ve que están diseñados para que varios miles de personas miren el ritual, miren el sacrificio. En cambio, en la sierra no tienen esa intención, no se ve esa intención. Por eso encontramos recintos rectangulares y los fogones tienen ductos de ventilación para darles más fuerza al fuego. Y el caso más representativo, estas estructuras de acá se ven abajo, las podemos ver en Caral y en varios sitios de la costa central. En cambio aquí vemos el típico modelo arquitectónico de la sierra para el arcaico superior, que es el de Kotosh, pero la fase mito. ¿Ya? Kotosh, cuando los arqueólogos lo encontraron el sitio de Kotosh como un resto de la cultura chavín. Pero cuando excavaron más abajo, ¿ya? ¿Qué encontraron? Una fase inicial, una fase que le llamaron mito. Y así hay varios lugares entre la zona de Ancash, Junín y Huánuco, que originalmente se encontraron como chavín, pero cuando excavaron hay una fase anterior, una fase previa que se llama mito. Así le han puesto los arqueólogos. Y la fase mito hace referencia a la fase inicial que corresponde al arcaico superior. ¿Está claro? Acá encontramos los principales sitios. Hay un montón, ¿no? Un montón. Acá en Lima tenemos varios. La Florida, en el Rímac, Paraíso, en San Martín de Porras, Garagay, que está, eso ya sería Ventanilla, creo, Callao, Ventanilla. Entonces hay bastantes de estos sitios. Garagay tiene varias fases, tiene fase desde el arcaico hasta el formativo. Hay, por antigüedad,
Ahí, tanto Caral como Huacaprieta, su fechado más antiguo es 3000 a.C., ¿ya? 3000 a.C. Y tuvieron ocupación constante. Acuérdense, son sedentarios, ¿ya? Caral, igual que Áspero. Áspero es una de las ciudades, podríamos decir, satélites o ciudades dependientes de Caral, ¿ya? Áspero, Miraya, Bandurria, Chupacigarro son las ciudades o aldeas permanentes que producen distintos, a ver, agricultura, ganadería, pesca, y con eso pagan sus tributos, ofrendas a las élites de Caral. Así es lo que plantea la doctora Ruchadi en su teoría, ¿no? Ruchadi es profesora en San Marcos todavía. Y Caral es el gran centro ceremonial, ¿no? El más antiguo, y de acuerdo a la teoría de Ruchadi, es la capital de un estado, ¿no? De un primer estado, primigenio, pristino, primero, ¿ya? Porque por ahí va, no, yo leí que dice pristino, es el primero, primigenio, primero, ¿ya? Inicial, también primero, ¿ya? Esa es la idea. Ahí están claritos, plataformas escalonadas, plazas hundidas, pirámides truncas, hay entierros con ofrendas, que tienen instrumentos musicales, figuras antropomorfas de barro crudo, ¿ya? Y en Áspero, que tiene el mismo fechado, o sea, hay población permanente ahí, 1200 años, ¿ya? Y en el caso de Áspero, encontramos una aldea más chiquita, pesquera, especializada en pesca, y donde hay dos templos. La Huaca de los Ídolos, donde se encontraron varias de estas figuras de barro crudo, y la Huaca de los Sacrificios, donde se encontraron varios sacrificios humanos, ¿no? Sobre todo de niños, enterrados en cestas, ¿ya? De paja. Profesor, una consulta. Dime, dime. ¿Hay a ciencia cierta que representaban las manos cruzadas en el templo? Sé que eran básicamente prácticas religiosas, pero básicamente a ciencia cierta se sabe Nada, nada, qué función tenía. nada, nada. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos fuentes orales, escritas ni hablar, y tampoco fuentes orales o tradiciones que nos hablen de estas prácticas. No sabemos. Todo lo que se puede saber es especulación, ¿ya? Pero todavía no he hablado de cotas, ¿ya? Vamos por partes. ¿Está claro lo de áspero? ¿Ya? Ahora, Huacaprieta. Por antigüedad te estoy hablando, ¿eh? Por antigüedad. ¿Dónde está Huacaprieta? La Libertad, ¿ya? Es una aldea permanente con un centro ceremonial de horticultores, ¿no? De especializados en horticultura. Ahí empezó la textilería de algodón, es la más antigua. Y esa textilería de algodón, estos textiles, el más antiguo tiene este bordado de este símbolo de un cóndor estilizado, ¿no? Con una serpiente que se enrosca. Un motivo muy fuerte para la época. Luego de Huacaprieta encontraremos en varios de estos sitios desarrollo de textilería, ¿ya? Pero la más antigua es esa. Y en Huacaprieta también se encuentra un uso tecnológico. La, los mates son la cáscara de la calabaza que se procesa para endurecerse y se usan como vasijas, como vasos, como jarras en muchas zonas del norte y en la sierra y la selva del Perú. Y se les talla, se les adorna, se les pirograbado significa que esas grandes espinas de cactus que son muy duras, quemaban la punta y con eso tallaban. Y al tallar, por estar quemado, ¿qué hacían? Generaban una figura en la superficie del mate. Ahora también se le dice burilado. ¿Por qué burilado? Porque el buril es un instrumento de metal que talla la cáscara, la base, la superficie del mate. En término técnico es tallado, así de simple. Puede ser piro, o sea, grabado con fuego,
¿no? Que es lo que en esa época había. Y ojo, se sigue usando el mate hasta ahora. ¿Ya? Y en el caso de Kotos, ya que preguntó su compañero, hay un montón de teorías. Teorías. No hay, como tú preguntas, la ciencia cierta no hay, pues, no hay. ¿Por qué no hay? Porque como nunca ha habido una evidencia, ni siquiera oral, cultural, ritual, que haya quedado, no sabemos de qué es. Es como, ¿cuál es el nombre de estos sitios arqueológicos de verdad? No sabemos. Incluso no sabemos cuál es el nombre real ni el idioma de Chavín de Huántar. No sabemos qué idiomas tenían, cómo se llamaban. No sabemos. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, tus prácticas culturales, tus idiomas, tus palabras se perdieron. ¿Está claro? Ahora, en el recinto donde están las manos cruzadas, hay un altar de fuego y en la pared cercana, inmediata, están esto, que es la escultura de barro más antigua de América. ¿Está claro? Pero realmente, si alguien te dice, no, era para esto, fuente, fuente, interpretación, no, por ahí lo leí, fuente, no vale, ya les dije que a nivel universitario, cualquier cosa que se diga tiene que tener fuente. ¿Está claro? Y aquí detalles. ¿Qué tiene que tener un sitio arqueológico del Arcaico Superior? Hablamos de aldeas permanentes, pleno sedentarismo. ¿Está claro? Y estas aldeas están alrededor de qué? De grandes centros ceremoniales. Agricultura extensiva y ganadería. Y estos centros ceremoniales nos muestran pues el surgimiento de una especialización laboral y el dominio de las castas sacerdotales. ¿Está claro? Y ahí están los sitios. Yo he puesto uno más que es Huaricoto. Huaricoto es uno de los sitios de mayor uso, ¿ya? O presencia humana permanente en la historia del Perú. Cuando Tello encuentra Huaricoto, es Chavín. Pero años después, otro profe de San Marcos, Hernán Amat, excava en Huaricoto y descubre que hay una fase más antigua, que es la fase mito. Lo mismo pasa con Cotos. Cuando se encuentra Cotos, dicen Chavín. Otro profe de San Marcos, Javier Pulgar Vidal, excava y encuentra una fase previa. Entonces, la fase mito de Cotos, la fase mito de Huaricoto, son las que corresponden al arcaico superior. Y encima construyen. Y encima construyen. En serio, eso hacen. Eso vamos a ver en muchas culturas. Construyen encima. ¿Por qué Caral no? ¿Por qué Áspero no? ¿Por qué Huacaprita no? Ese es otro misterio. Chadi lo que dice es que en el caso de Áspero, Caral y todos estos sitios cercanos como Chupacigarro, Miraya, Bandurria, estos sitios colapsan por sucesivos meganiños. Meganiño, megasequía. Sucesivos meganiños, no hay forma de que un pueblo se recupere. Ahora, si eso nos pasa, hay ayuda internacional. ¿Sí? Si hay un gran terremoto, ayuda internacional. Una gran inundación, ayuda internacional. Ahora, pero antes no. Antes no había eso. Entonces, muchos de estos pueblos colapsan y ya no pueden mantenerse en las grandes zonas urbanas, en las grandes ciudades. Abandonan las grandes ciudades y comienzan a vivir en pequeñas aldeas, pequeños sitios, ¿ya? Porque es más fácil sobrevivir cuando son pocos que cuando son muchos, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Mega niño, mega sequía, escasez de los productos y los recursos.
¿Está claro? Y acá están, ¿no? Caral y Áspero tienen el mismo fechado, porque repito, Áspero es una de estas ciudades o centros urbanos anexos, ¿ya? Que dependen de Caral. Huacaprieta en la Libertad tuvo un uso largo, 1800 años de ocupación constante. Cotox, ¿sí? Aproximadamente 1100 años de ocupación constante, pero Guaricoto, 2600 años de ocupación constante. Tiene la fase mito, arcaico superior, luego formativo inicial y luego formativo medio. Y formativo final, o sea, los tres niveles del formativo. ¿Ya? Aquí hay una imagen para que se ubiquen cómo, ¿no? Aquí hay una reconstrucción de cómo, en teoría, se pudo haber construido la pirámide mayor de Caral, ¿ya? Con su plaza circular. ¿De qué se construía? Piedra, barro, piedra, barro, piedra, barro. Y las columnas eran hechas con una técnica llamada chicra. Imagínense una canasta grande, la llenaban de piedra y barro, y luego encima ponían otra. Y así se iban formando las columnas para los techos de estas construcciones. La técnica de la chicra, que sería traducido al castellano canasta. ¿Ya? Y acá están, en la pirámide mayor hay varios sacrificios humanos de adultos en las bases de esta construcción y en las paredes, en los muros exteriores. También se han encontrado ofrendas de estas flautas traversas que tienen el tallado, un tallado que tiene la imagen de un mono aullador. Y acá están los ídolos de barro, ¿no? De barro crudo o arcilla no cocida, secada al sol. Y esto se ha encontrado bastante en Áspero, también en Caral. Y estas flautas, hay varias. Cerca a Caral hay un sitio que se llama Chupacigarro. Y en Chupacigarro, en la plaza circular tenía una enorme piedra, ¿no? Sí, de acuerdo al el concepto de la semana 1, un menjir. Acá, en quechua se dice una huanca. Y la piedra tenía tallada un hombre, ¿ya? Que tiene un objeto en la boca. Ule, cuando vio eso, le puso chupacigarro. Pero no es un cigarro, ¿ya? Pero se quedó el nombre del sitio. Hasta ahora, chupacigarro. En realidad, es un tipo que está tocando una flauta de esa época. La diferencia es que esta es una flauta, la flauta traversa se toca de manera horizontal, ¿sí? Esto es Caral. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunten, ¿ah? Porque ya viene el tema final. ¿Está todo claro? Ah, hay 64 alumnos, qué bárbaro. ¿Está todo claro? ¿O nada claro? Ya. A ver, revisen si hay algo que esté en duda, algún concepto. Por favor, revisen. Después, no me dijo, no dijo. Acuérdense que todo queda grabado. ¿Mm? ¿Nada? ¿Todo claro? A ver, un minuto les doy. Piensen. ¿Nada?
Nada. Entonces, si no hay sufrimiento, nos vamos a al siguiente punto. A ver. Chicos, el último tema. Teoría sobre el origen de la civilización andina. Altas culturas o civilización en los Andes. ¿De qué trata eso? ¿De qué trata? De entender que las teorías van a cambiar conforme se van descubriendo nuevas evidencias o técnicas o métodos para procesar las evidencias. ¿Está claro? En el siglo XX, en el Perú, llegó una misión de arqueólogos alemanes, encabezada por Max Uhle. Ellos llegaron para enseñar en San Marcos y propusieron muchas cosas innovadoras, ¿no? Y el gobierno, desde el segundo gobierno de Pierola en adelante, se propuso una política de conservación de sitios arqueológicos. Entonces, Uhle y su equipo se dedicó a ir a los sitios arqueológicos y identificarlos, mapearlos y medirlos, ¿no? De tal coordenada a tal coordenada, de tal punto a tal punto, y hacer los mapas. Y luego con eso regresaban a Lima y el gobierno daba las leyes de protección de estos sitios arqueológicos, de estos santuarios históricos, para que la expansión de las haciendas no se las coma, ¿ya? O la expansión de las minas o de las ciudades, ¿ya? Entonces por eso se crea esta protección del patrimonio, ¿ya? Y Uhle es uno de los responsables de estas expediciones. Uhle no excava en pocos lugares, ¿ya? Pero va a lugares y los identifica como patrimonio histórico, patrimonio arqueológico, patrimonio de la nación, cultural de la nación. Entonces, al observar las paredes de sitios arqueológicos, Chimú o Nazca y algunos de los ceramios, le dice, oye, estas figuras, estos dioses, vienen de los mayas, vienen de México. ¿Y por qué de los mayas? Porque, a ver, la cultura mexicana logró desarrollar escritura. Y cuando los españoles llegan, los españoles aprendieron el maya y tradujeron muchos de sus libros, tradiciones, e identificaron sus sitios arqueológicos, todo, mitología, el calendario, la matemática de los mayas. Bacán. Entonces había muchos estudios sobre los mayas en esa época. Así que Uhle compares. Incluso Uhle viene de Alemania y en Alemania hay un montón de museos con códigos o códices, que son los libros, que son láminas de madera o de cuero, donde los mayas escribían, ¿no? Entonces, todo eso está, hay museos alemanes que tienen eso. Y Uhle estudió eso en Alemania. Entonces, cuando llega acá, mira pues los frisos, los relieves de las paredes, mira los tallados en las piedras, los dibujos en los ceramios, dije, maya, listo. Ya. En los años 20 regresa al Perú Tello. Tello no era arqueólogo de carrera, era médico, pero él desde médico comenzó a estudiar temas históricos. Su tesis, por ejemplo, para graduarse es sobre la sífilis, la antigüedad de la sífilis en el Perú. Y luego Tello termina en San Fernando y se va a Harvard a estudiar antropología física. Y luego de Harvard se va a Alemania a especializarse en arqueología cultural. Y Tello regresa con la teoría de la cerámica. ¿Ya? La teoría más avanzada para los años 20 es la teoría, ¿no?, de la cerámica. ¿Qué significa eso? Que cuanto más
antigua es la cultura, su cerámica es más simple, más elemental, menos color o sin color. Cuanto más reciente es la cultura, más reciente, más avanzada, ¿sí? Más tardía, la cerámica es más compleja, más colores, mejores diseños. Y a partir de esa teoría, Tello comienza a hacer una secuencia de la cerámica en el Perú y plantea que la cultura más antigua es Chavín, porque su cerámica, sus ceramios son menos desarrollados que los de Nazca y los de los Chimú. Y para esa época, Rafael Larco está investigando a los moches. ¿Ya? Bruning a los moches en Lambayeque y Larco a los moches en el Valle de Moche y Chicama, en La Libertad. Entonces ya comienzan a haber más ceramios, más secuencias. Y Tello comienza a hacer la secuencia de todo. Y Tello excava en Paracas también. ¿Está claro? Entonces comienza a darse esa idea. Y Tello llega a varios puntos. Chavín tiene para esa época, cerámica más antigua, es la cultura matriz y la influencia de esa cultura es la selva. ¿Por qué? Porque los íconos, los dibujos, los mostritos, ¿ya? Estos animales antropomorfizados que están en los relieves, en los cabezas clavas, en los tallados o monolitos y en los ceramios, son animales de la selva. Entonces Tello dice, viene de la selva. Bacán, esa teoría tuvo mucho éxito, ¿no? Teoría autoctonista. Nuestra cultura es propia, sin influencia de nadie. Excelente. Ahora, años después, otro profe de San Marcos, Federico Kaufmann, que es peruano, ¿eh? Es de Lambayeque, de origen alemán, pero es peruano. Ya se jubiló, se jubila en San Marcos, se va a la Universidad de Lima y después a la Ricardo Palma. Ahora está en la Ricardo Palma. En los años 60, Kaufmann va a buscar sitios de cerámica de influencia chavín por el Ecuador y llega a Valdivia y encuentra una cerámica más antigua. Ojo, ojo, ya para los años 50, 60 está lo de radiocarbono, ¿ya? La medición de isótopos de carbono. Ya Ule estaba muerto, Tello estaba muerto, pero cuando hacen la medición de isótopos de carbono de los sitios arqueológicos, ¿quién tenía razón? ¿Tello o Ule? Tello. Ya, Federico Kaufmann comienza su investigación y descubre cerámica, la procesa, radiocarbono, todo eso, y esa cerámica, la de Valdivia, es la más antigua de América. Profesor, disculpe, no se le escucha. Creo que está muteado. O soy yo, no sé. Profesor. Está muteado, creo, profesor. Ya, ahora sí. Me salió una señal y algo se había desconectado. Ya, listo. Ahora sí me escuchan. Sí. Ya, Sí, entonces profesor. está claro entonces lo de Kaufmann. Kaufmann va ubicando sitios arqueológicos. Ya, se salió. Está rara la red. Imagino que está lentísima todo porque todo el mundo está haciendo, ¿cómo se dice? Teletrabajo. Está fuerte el paro, ¿eh? Ya, regresamos a la imagen. Ya, regreso a lo de Kaufmann. Kaufmann, también profe de San Marcos,
¿ya? Kaufman se va a buscar sitios arqueológicos de origen chavín, de influencia chavín. Y llega a Valdivia, y en Valdivia comienza a excavar y encuentra cerámica más antigua. Mucho más antigua que la de Chavín. Y ojo, por eso ahora sabemos que la cerámica más antigua de América es la de Valdivia, ¿ya? Y de Valdivia, como dice el mapa, influencia a México y al Perú. ¿Está claro? Entonces, moraleja, ahora sabemos todo esto gracias al avance de la investigación científica y a los métodos y técnicas para el fechado. Así que, ojo, ahora estamos ante una cuarta teoría, que es la teoría de Rupchadi. No, pues, ya lo dije, Hule se murió y la evidencia que planteó Tello es concluyente, ¿no? Lo que plantea Tello es concluyente, sí o sí. Lo de Tello tiene razón. Hasta que aparece lo de Kaufman y lo de Tello. ¿Qué ha quedado de lo de Tello? Que Chavín es la cultura matriz. O sea, si tú me dices que Chavín tiene la cerámica más antigua, estás atrasadísimo. Tienes 60 años de atraso en lectura y de ciencia histórica. ¿Ya? Y también se ha superado de Tello la idea de que Chavín es de origen amazónico. ¿Por qué? Porque el origen de Chavín está en las culturas de la costa central del arcaico superior. Los templos zenú, las pirámides escalonadas, todas esas formas de arquitectura que podemos ver en Chavín de Huántar tienen influencia en Caral, de Caral o de Huaca Prieta o de la Huaca Paraíso, ¿sí? ¿Está claro? Y estos animales y dibujos de la selva, ojo, Tello no había investigado estas redes de intercambio que se pueden identificar desde el arcaico superior. ¿Ya? Porque en Caral hay espóndilos que vienen del Ecuador y hay restos de monos aulladores que vienen de la selva. Y obviamente hay un comercio, intercambios, trueques desde la selva hacia Caral, desde el Ecuador hacia Caral. ¿Está claro? Entonces, conforme avanza la teoría, avanza la ciencia, avanza la teoría. Avanza la ciencia, se descubren más evidencias. Y ahorita estamos, repito, ante la cuarta teoría, la de Chadi. Chadi está proponiendo de que Caral es la primera forma de Estado. Sigue buscando evidencia. Sigue buscando evidencia. Hay mucha evidencia, pero la comunidad científica le pide a Chadi que descubra más evidencias para sostener su teoría. ¿Está claro? Bien, aquí hay unos puntos centrales. Elementos, puntos centrales para recordar. Cópialo. ¿Por qué lo he puesto ahí? Porque mucho de esto se convierte en preguntas. Ya, estas son las preguntas tal vez más representativas que se hacen para esta semana. ¿Ya? Cópialo, cópialo. ¿Ya? Y nos vamos a las preguntas. ¿Ya? Para que no quede duda, una línea de tiempo que nos relaciona a estos eventos, estos elementos. ¿Ya? Y las claves están ahí. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Para que se vayan a su recreo. ¿Cómo recomienda estudiar historia? Lee, anota, trata de hacer gráficos comparativos, líneas de tiempo. La consulta académica del turno mañana es en la tarde. Hay varios profesores que estamos en la tarde. Yo estoy el jueves de 3 a 5. O sea, hoy día estoy de 3 a 5. Pero hay otros turnos, otros profesores también. Bien, copiaron las claves, entonces gracias por su atención. Me despido, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, que les vaya bien. Gracias, profesor. Cuídense.